patria! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Y sin más, señoras y señores, nos honra con su presencia en este escenario de comunicación democrática el señor vicepresidente constitucional de la República, a quien le presentamos un saludo de fraternidad, solidaridad, apoyo visible de parte de nuestro conglomerado nacional, que tiene y guarda enormes esperanzas en su tarea, señor vicepresidente. Estamos muy contentos de tenerle aquí. Usted, que siempre revisaba como yo las agendas matinales de la prensa, debe darse perfecta cuenta de que es inevitable referirnos a una especie de, no sé si lección, porque no se trata de que la experiencia del presidente Alan García, un líder inequívoco a cual tuve el gusto de conocerle en Manaos y posteriormente en una cita que organizó la administración de Rodrigo Borja en el archipiélago de Galápagos, una cumbre regional en donde estuvieron todos los presidentes de la región, en una época en que el cuadrante integracionista de esta parte del continente tenía ánimos distintos a los que hoy prevalecen. Por esto que usted ha dado en llamar un dogma ingrato que nos está cubriendo a nuestro imaginario integracionista y de unidad, recomendado desde la época de Simón Bolívar. No sé cómo decirle, pero su rescatar y proponerle un comentario respecto a la decisión adoptada por este político latinoamericano que tuvo un indudable liderazgo, es una clarísima lección, tanto para las compañías transnacionales que tanto daño han irrogado a nuestros cuadros que lideran el pensamiento latinoamericano. Tanto daño nos han hecho compatriotas de todas las áreas de este subcontinente, y especialmente la sociedad ecuatoriana. Le dirijo este mensaje especialmente a los jóvenes que aspiran a dirigir la política nacional. La visita ingrata visita de esta señora Tentación, a presidentes y a líderes de la dimensión de García, sí nos deben conducir, digamos, a aspectos que enseñen a nuestros jóvenes la calidad de vida que deben los que especialmente aspiran a conducir los destinos de nuestro país. La gente que quiere hacer política y, como decían nuestros abuelos, mojarse el poncho, señor vicepresidente, porque hay un enarbolado de fe en el país, porque usted representa la dimensión juvenil de los poderes públicos en esta jornada. Me permito yo solicitarle una opinión de la lección que deja este suicidio, que tiene diferentes lecturas. Obviamente, muy buenos días y mil perdones por esta premisa. Gonzalo, creo que es necesario hablar del tema.
no solo por las condolencias a los peruanos, a la familia, a los copartidarios del señor García, quien, como usted lo ha dicho, fue siempre conocido como un líder inteligente, elocuente, muy preparado. Así fue. Pero yo creo que tendríamos que conocer más a fondo para poder tener una opinión respecto a poder juzgar su decisión, porque lo hizo. Unos dicen que lo hizo porque se sentía perseguido, otros dicen que lo hizo por sentimiento de culpa. Eso queda en el ámbito de la especulación. Claro. Finalmente el único que lo sabrá será él. Lo que sí le digo, y esto sí es un mensaje para todos, en la región, en el mundo. Usted decía, estas compañías que han hecho tanto daño, pero resulta que para bailar pegado hacen falta dos. Uno solo, una compañía sola no es la que genera la corrupción. El que está del otro lado también tiene que aceptarla, tiene que permitirla. En algunos casos tiene que hasta buscarla, porque, y combinando esta reflexión a lo que usted se refería, de lo que yo hablo mucho, de los dogmas, porque los dogmas llevan a veces a los políticos, o en muchas ocasiones a los políticos, a justificar este tipo de acciones y a aceptarlas como normales, este tipo de transacciones, por llamarlas de alguna forma, en nombre del proyecto político, y justifican y dicen, no, es que si es para sostener el proyecto sí se puede recibir, y resulta que es honesto, ahí sí es honesto, porque no es para él, no es para comprarse la casa, no es para comprarse el carro, es para el proyecto político, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a hacer daño la política en América Latina, en muchos países, cuando se pone el proyecto político por delante del país. Ayer estuve en la Asamblea Nacional recibiendo un insumo para el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad. Y yo decía que el presidente Moreno en el año 2017, cuando inició su mandato, tuvo que tomar una decisión fundamental. Tuvo que escoger entre el proyecto político y el país. Gracias a Dios escogió el país, Gonzalo. Eso es lo importante, por eso yo estoy aquí. Si hubiese seguido priorizándose un proyecto político, indiferentemente de cuál sea, qué ideología tenga, por encima de los intereses nacionales, por encima de los objetivos de los ecuatorianos, yo no estaría aquí. Yo no quisiera participar de eso. Las prioridades para los políticos tienen que ser claras. El país primero. Y eso significa no dejar que los dogmas dobleguen tus principios, tus valores. Porque hasta eso hacen los dogmas. ¿Sabe por qué? Ser dogmático es ser radical, es encerrarte en una caja que te la dibujaron en algún momento de tu vida cuando te adoctrinaron, ¿verdad? Y lo radical es enemigo de lo racional. El rato que usted deja de razonar, se acabó el pensamiento crítico, se acabó, si usted quiere, hasta el diálogo, no hay forma de llegar a consensos, a acuerdos. ¿Cómo se gobierna así? No se puede. Yo lamento mucho lo del señor García, sea cual sea la razón. Así es. Sea cual sea la razón, nadie tiene por qué tener que estar en una situación de tomar esa decisión. Se dejó visitar de la señora Tentación. No tenemos mayor esclarecimiento, apenas esa circunstancia. Por eso le digo, yo no sé, Gonzalo, unos dicen que fue ante la sensación de persecución al sentirse inocente, otros dicen que es el sentimiento de culpa. Creo que el único que lo sabrá realmente es el señor García, salvo que en ausencia de él se pueda hacer una verdadera investigación. Lo cierto es que esa y otras compañías han generado esto en América Latina. Pero la trama que ha preparado... Una generación completa se ha comido esta empresa. De políticos involucrados, no todos presos, involucrados en esto. Y vea lo que yo pienso, porque yo sí lo lamento, ¿no? Y esto es parte de... Pero me gustaría que aluda a la trama preparada por los brasileños. No, yo a lo que voy, Gonzalo, es que ese es el caso de una compañía, porque a esa compañía, de una o de dos brasileras, porque esas compañías las pescaron, y el resto, o sea que solo con esas. Así es. ¿Ya? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Era ese realmente el modelo de gestión, por llamarlo de alguna forma? ¿Así se operaba el Estado? ¿Así se operaba en la región completa? ¿Ese era el modus operandi? ¿Desde hace cuántos años? ¿O solo ellos eran? ¿Solo cuando era con ellos? Con esa uno o dos. Perdóneme. Aquí hace falta verdad, y mucha. Por suerte ahora no hay nadie tratando de ocultar nada. Están las puertas abiertas para que se investigue cualquier
tema que pueda tener relacionada la corrupción. De eso se trata, esa es una diferencia importante en el país. Porque la gente, tal vez usted culturalmente decirle, no, en este gobierno no ocurre cero corrupción. No puedo yo decirle eso, porque lamentablemente pasa a ser hasta un tema cultural. Usted no sabe qué está pasando en la oficina, aquí a 3 cuadras del sector público, municipal, gobierno nacional, usted no sabe, no puede garantizar. Pero ahí es donde es fundamental empezar a reconstruir valores, principios, empezar a dar ejemplo. Usted ¿sabe cuál es mi principal objetivo de estar aquí en esto, mojándome el poncho, como usted decía? Poder ser un ejemplo, espero serlo. Es un objetivo loable. Puede ser que no se pueda hacer mega obras por la coyuntura que todos conocen, pero creo que la obra más grande que se le puede dejar a este país es una luz de decencia, de honestidad, de respeto. Esa es una obra inmensa. Tal vez usted no la puede tocar, pero sí se la puede vivir. Las cosas hay que vivir. Se puede reconstruir el mérito de los valores con el ejemplo. Bueno, de eso se trata. Ese debe ser un objetivo de toda persona que tiene la oportunidad, el honor de estar en una posición igual o similar en la que yo estoy hoy. Si uno logra hacer eso, le echa un gran favor al país. Y la trama de Odebrecht, ¿usted cree que después de un poquito tiempo volverá a restablecerse y ellos vendrán a reconstruir convenios quedados? Porque hay una materia prima exuberante en la región que están ansiosos, lamentablemente en términos de cuadros políticos, para receptar ese quiere bailar conmigo. Siempre hay un espacio, y yo no quiero ponerle nombre de una compañía en particular, porque como yo le decía, claro, ese es un caso, es el uno que conocemos, pero ¿quién nos dice que los demás no se manejaron de forma similar? ¿Ya? ¿Quién nos dice, pero no solo empresas de esa nacionalidad, en general? ¿Cómo sabemos que lo demás no se manejó de forma similar si ese no era el mecanismo? ¿Verdad? Entonces, siempre está la tentación, como usted decía, Gonzalo. Lo importante es que, insisto, y la tentación puede tener, vea usted, diferentes motivaciones, pero uno no las puede justificar por decirle, como le decía hace un rato, en función del dogma, en función del proyecto político. No es bueno, no es mejor ni peor cuando tú aceptas esto para el proyecto. No es mejor o peor. Es igual de malo, porque igual es corrupción que para cuando lo aceptas para tu uso personal. Tu uso personal. Sí, es igual. Hay gente que quiere justificar. Qué pena eso. hablar de estos temas. Sí, pero hay que hablarlo. No, yo estoy a las órdenes, Gonzalo, esa es mi opinión. Insisto, me siento obligado también a hablar de estas cosas porque parte de poder iniciar el cambio es dar ejemplo y poder cambiar la formación en el país, la educación. Tenemos que educar en valores y en principios. Yo sé que eso se debe de hacer en la casa. Yo sé que eso uno se lo debe de transmitir a sus hijos, es la mejor forma, la más eficiente. Pero no todos los jóvenes, no todos los niños tienen esa oportunidad y nosotros tenemos que reforzar desde la educación también. Expandir con el ejemplo los valores familiares nos llevan a ser conductores fieles a lo que anhela nuestro pueblo y nuestros chicos, nuestros niños, nuestros hijos, los jóvenes ecuatorianos. Los ve usted emprendedores, pero en buen signo. ¿Cómo tienen que ser? ¿Y cuál sería su consejo de experiencia personal y de experiencia familiar? Vea, hoy hay una buena noticia para los emprendedores del país. Por primera vez en mucho tiempo, nuevamente, la inversión privada, la formación de capital privado supera a la pública. ¿Qué significa eso? Que en el gobierno no nos estamos equivocando con el modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo económico, el modelo de prosperidad. Que quien mejor sabe cómo encontrar la prosperidad es el ciudadano, es ese joven emprendedor, soñador, ese padre, ese abuelo también, que quiere una oportunidad una vez más para sacar adelante a su familia, ¿por qué no? Y nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es facilitar esa oportunidad. Gonzalo, ejemplo de emprendimiento en el Ecuador no falta. Esto es tierra de emprendedores, esto es tierra de soñadores. El día que dejen de soñar, se acaba el país, no hay futuro. ¿Y sabe qué? Yo, una de las cosas que más disfruto de estas actividades es poder acompañar a la banca pública en la entrega de créditos para esos soñadores, ¿no? Porque esa es la oportunidad que quieren. Ellos no buscan caridad, yo les decía, ellos quieren esa oportunidad, hay que dárselas. Y también en un emprendimiento personal fuera del sector público se necesita valores, se necesitan principios. Marcas la diferencia con eso. Marcas la diferencia. A veces parece el camino más largo, hacer las cosas bien. A veces parece el camino más largo.
A veces los atajos son atractivos, ¿verdad? Pero no hay que dejarse marear. Qué buena nota. Es el camino más largo, pero es el más seguro también. Es el más seguro. Y ese es el que hay que tomar siempre. Y la lucha contra el dogma predicado por el señor presidente Moreno, ahora ausente en la Unión Americana, decía en las últimas horas lo siguiente, que me permito hacerle escuchar. Nuestras democracias no terminan de estar bajo amenaza. A diferencia del siglo pasado, cuando la democracia era quebrantada por golpes de Estado militares, hoy se cuartea y tambalea por nuevos estilos de autoritarismo, de tiranías, por gobiernos que, pese a haber sido elegidos en las urnas, abrigan ambiciones desmedidas en la búsqueda de un poder absoluto a perpetuidad. Hasta recurren a la promulgación de constituciones y leyes que les dan la apariencia de regímenes democráticos. El perfil es similar en nuestros países. Desarrollan un ejercicio arbitrario de la autoridad, exigiendo sumisión absoluta de todas las instancias a un personaje central y omnipotente, a un pensamiento único, a un personaje único impuesto. Este es un reparo del presidente Moreno hablando con franqueza. Bueno, como siempre lo hace, e insisto, yo hoy que estoy donde estoy lo entiendo mejor. El camino más fácil... Lo entiende al señor presidente. Al presidente y al concepto en general, entiendo mejor el concepto en general. Porque el camino más fácil para gobernar es el populismo. El más fácil es el autoritarismo. Ese es el camino más fácil. Volvíamos a que ese sería el atajo, digamos, claro, para traerlo a términos de gobernabilidad. Ese sería el atajo. Y de realidades. El populismo, el autoritarismo. Claro, todos felices, sí. Seamos irresponsables con los recursos públicos, sí. Y digamos que es por el bien del pueblo. No importa que en 10 años la economía colapse. Total, yo ya no voy a estar. Allá le echarán la culpa a un tercero. Ser responsable. Ser un demócrata. Abrir las puertas, dialogar. Ser respetuoso. En política a veces no es rentable. No es rentable porque los resultados de eso son a largo plazo. Y las elecciones son cada 4 años. Entonces, así es como se empieza a priorizar el proyecto político por encima del país. Ese es el camino. Eso es lo que es. ¿Qué es el proyecto político? Quedarse en el poder. Diciendo sí que porque vamos a hacer las cosas bien. Pero para quedarse en el poder hay que decidir estas cosas. ¿Populismo, autoritarismo? ¿Sí o no? Pero están hablando de la justicia social, de la redistribución de la riqueza. Nadie deja de hablar de eso, porque si hay algo que está claro, es que cualquier modelo político o ideológico o cualquier proyecto debe de tener como prioridad la equidad, la justicia, porque si no, no va a tener cabida, porque la ciudadanía, eso sí tiene claro. Vea, a mí me critican mucho por yo decir estas cosas, por decir que no me siento mayormente identificado con ninguna ideología. Yo las estudio todas, creo que se puede aprender de ellas, no estoy diciendo que sean inservibles. Como referentes. Son referencias, ¿por qué? ¿Referencias para qué? Para buscar soluciones. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere que le resuelvan sus problemas, o por lo menos le generen el ambiente para ellos poder resolver sus problemas. ¿Qué significa eso? Equidad, salud de calidad, educación, no adoctrinamiento, educación. ¿Cuál es la diferencia? La formación de pensamiento crítico, pues. Adoctrinar es como entrenar, pues. Para entrenar están las mascotas, no los jóvenes, no los niños. A los niños hay que formarlos con pensamiento crítico, con opinión propia, con la verdad, con los hechos. Da vergüenza ver los libros de educación que se estaban entregando en este país, en nuestro país, adoctrinando. Sí. Por último, nadie les dice que no hablen de esos personajes que quieren ponderar. Hablen, cuenten la historia, pero cuéntenla completa, pues. Cuéntenles en esos libros qué ha pasado en Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Cuéntenles, ¿por qué no les cuentan en esos libros lo que ha pasado en Venezuela con el socialismo del siglo XXI? Estuvo el ministro Richard Martínez en un foro internacional en Washington junto con el presidente y estaban abordando el tema de la migración venezolana. Migración venezolana, Gonzalo, que es un éxodo humano comparable solo con el de Siria. ¿Cuál es la forma de solucionarlo? Atacando la causa, pues. ¿Cuál es la causa de ese problema? El modelo político, lleno de populismo, lleno de autoritarismo, que gobernó y que lamentablemente aquí quisimos calcar. Tanto lo quisimos calcar que lo ponemos en los libros para que los niños lo estudien como el camino a seguir. Agréguenle una página a ese libro y cuéntenle a los niños del Ecuador en qué terminó eso.
Si es que quieren contar esa historia, cuéntenla completa. Pero a los jóvenes no se los debe adoctrinar, se los debe formar para que puedan tener opinión propia, puedan ser críticos. ¿El adoctrinamiento es pasión? El adoctrinamiento es Dogma y dogma, pasión. es dogma, es lo que yo le decía, es radicalizar el pensamiento en un solo sentido, encajado en una caja en el que no puede salir. Formar es abrir puertas, no cerrar cajas. Eso es formar. Abrir puertas y ventanas, no cerrar cajas. Otto, usted le dijo al país lo siguiente, y quiero reencontrarme el diario La Hora de esta mañana, lo hace con efecto a que nos sumemos a su reflexión. Usted recuerda que el presidente Moreno tuvo que elegir entre el proyecto político y el país. Y usted agradece al Señor que escogió, y hoy es su día. Y ojalá nos dé una esperanza de una resurrección en los corazones y en los valores de todos los ecuatorianos. Pero gracias a Dios, Moreno escogió el país, dice usted. ¿Qué pruebas y evidencias tiene de aquello en el inmediato pasado? Y por eso estoy aquí, Gonzalo. Si no, yo no estaría aquí. La convocatoria fue... Usted me conoce, yo no compartía en mucho lo que venía pasando en el Ecuador, y públicamente no lo compartía. Y en el micrófono. En el micrófono, por supuesto. No lo compartía. Porque no podía haber más espacio, pues no era sostenible además. Con muchas cosas buenas que se puedan haber dado, porque también las hay. Pero el modelo de sostener, de priorizar el proyecto político, nos estaba llevando a un destino que realmente no lo merecíamos los ecuatorianos. Nosotros los ecuatorianos merecemos paz, estabilidad, equidad. Las evidencias están ahí. Presidente que, inclusive a costo de pelearse con gente que pudieran haber sido sus coidearios, sus amigos, toma decisiones que a ellos les incomodan. ¿Por qué les incomodan? Porque afectan al proyecto político. Pero ¿a quién benefician? Al país, pues. La consulta popular puede ser la prueba más plena de aquello, en donde nos permitió a través de esa consulta el presidente de la República, los ecuatorianos, escoger si queríamos fortalecer la institucionalidad, si queríamos fortalecer la democracia a través de evitar las reelecciones permanentes o las postulaciones indefinidas, como les dice. Tantas cosas, Gonzalo, las decisiones económicas que tanto las critican muchos, ahí los escucho. Algunos inclusive cometiendo delitos de pánico financiero terrible, cuando lo que se está haciendo es fortalecer el modelo económico que en el Ecuador tiene como punta de lanza desde hace ya casi 20 años la dolarización. ¿Cómo se hace? Teniendo un gasto público responsable. Oiga, perdóneme, el presidente Moreno podía haber estirado el chicle, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y podía haberse seguido en el mismo modelo, y claro, todo, aplausos y viva Moreno, ¿no? Pero no, tomó decisiones difíciles, decisiones que implican hacer lo necesario, que era reducir el gasto público, fortalecer el desarrollo del sector privado. Y cuando digo esto me refiero desde el más pequeño emprendedor, no me refiero a la gran empresa solamente, tampoco la excluyo, son necesarios, generan decenas de centenas de miles de empleos, que eso es lo que hoy necesitamos, empezar ya... En base a un gran acuerdo nacional, vicepresidente. Un gran acuerdo nacional en ese capítulo por el empleo y la competitividad. ¿Qué haría un acuerdo? Acercarnos a qué nutrientes para una solidaridad social que podamos contemplarla en corto plazo, ¿no? El acuerdo nacional tiene diferentes temas. En el caso puntual de empleo y competitividad, hay una mesa específica en la cual tenemos que encontrar la forma. Y a veces son cosas menores, pero tenemos que escuchar. ¿Usted tiene propuestas en esa línea? Lo que hemos es recibido muchas propuestas durante el diálogo y las estamos procesando para sentarnos a tomar decisiones. ¿Está contento con esas propuestas de la gente? Muchas sí, van desde la eliminación de trámites, la simplificación del sistema tributario. Está muy bien, hay que aterrizarlas, no es tan fácil en algunos casos. Así es. En el tema laboral, que mucha gente critica, vea, no se trata de restarle derechos, porque además es ilegal, a quien hoy tiene un empleo. Pues no se trata de aquello. Quien hoy tiene un empleo ya tiene sus reglas del juego. Pero sí se trata de crear espacios para que quien no lo tiene, que son muchos ecuatorianos, puedan encontrarlo, pues, Gonzalo. O sea, nosotros, en virtud de defender a unos que está bien que se lo haga, no podemos perjudicar a otros. Correcto. Esos otros tienen derecho
a mantener esas garantías. A encontrar un empleo, Gonzalo, un empleo formal, que es la única forma de encontrar una superación sostenible en el tiempo. Pero los empresarios nos dicen, vicepresidente, ese empleo no existe, no existirá si no hay recambios fundamentales en la contratación laboral. Entonces siempre nos han entretenido con eso. Y yo insisto en que eso puede ser en algunos casos, pero en función de nuevos empleos, no en función de los que ya están trabajando con sus condiciones claras, porque eso no se puede afectar. ¿Ya? Esa es la excepción. Es que tiene que ser así, porque no vamos a dañarle su condición laboral a quien ya la tiene. Sería hasta ilegal, pero sí podemos crear espacios de nueva contratación. Y los empresarios sí están respondiendo, Gonzalo. Hoy le decía nuevamente la formación de capital bruto, que es un referente importante del sector privado, ha crecido y está en su punto más alto desde siempre, digamos, en relación al PIB. Desde el año 2000 que estamos dolarizados. Hemos llegado a 18% en el año 2018. Claro que ha decrecido la formación de capital bruto del sector público, claro que ha decrecido la participación en formación bruta de capital del sector público, pero la del sector privado está avanzando a buen ritmo y ese es el objetivo, porque esa es la sostenible, esa es la que en el largo plazo nos va a dar empleo estable a todos los ecuatorianos. Seguir creyendo que el Estado puede ser el gran empleador, discúlpeme, ¿a qué nos llevaba? A que en poco tiempo estemos todos complicados, todos sin empleo. Eso, Gonzalo. Ayer le planteaba aquello a Mesías Tatamuez, que es un tradicional dirigente, por lo menos en nuestra serranía. Tiene apegos también con su ciudad, vicepresidente. Va constantemente, tiene buenos amigos en la ciudad de Guayaquil. Es un hombre que se mueve. Y él decía, pero es que a nombre de darnos trabajo no nos van a restar derechos. Derechos, lo que usted está diciendo y reconociendo. Pero los empresarios no piensan así. ¿Cómo libran ustedes como gobierno o cómo piensan librar esa batalla para estimular a las dos partes? No es batalla, es un consenso, vea. Es una batalla retórica, digamos. Sí, pero tenemos que llegar a un consenso. Y estamos en ese camino. Aquí hay también teorías que yo no comparto, ¿no? Que por ejemplo que la competitividad tiene que basarse en el tema laboral y que no hay competitividad porque estamos dolarizados. Usted lo ha escuchado varias veces, ¿verdad? Sí. Usted ha escuchado varias veces que la dolarización le resta competitividad al país y que los altos salarios del Ecuador y la rigidez laboral... Pero hoy están felices. ¿Perdón, quién? Todos. Bueno, todos estamos de alguna manera satisfechos con el modelo. Yo le quiero decir dos cosas. Primero, los salarios que hay en el Ecuador, sí es verdad, son de los más altos de la región. Es correcto, son de los más altos de la región. Pero también generan un mercado interno importante. Pues. Una persona que gana bien puede comprarse una casa. Pues. Una persona que gana bien puede salir a consumir. Pues. Y eso también es beneficio. Y ha habido esos recambios socioeconómicos. Y eso también es beneficio. Claro, pues si la política económica más exitosa de la historia del Ecuador es la dolarización. Es la que más gente ha sacado de la pobreza, la que más ha hecho crecer la clase media, la que más estabilidad macroeconómica le ha dado al país. Yo no me imagino lo que hubiese sido el país. Sinónimo de confianza. No me imagino lo que hubiese sido el país sin dolarización los últimos 10 años. O mejor dicho, sí me imagino. En Caracas, ahí estaría. Claro. Quejándose siempre de que la dolarización era una limitante en el modelo anterior. Nos escapamos de hacernos otra Venezuela, ¿no? Yo le digo algo. ¿Usted cree en eso? Yo estoy convencido. Yo le digo algo que hay que entenderlo. Si el tema laboral y el tema cambiario fuesen elementos fundamentales de la competitividad, ¿sí? Alemania y Japón jamás hubiesen sido los mayores exportadores del planeta por tanto tiempo. El país con mayor rigidez cambiaria de la historia contemporánea y con mayor salario o de los mayores salarios de Europa fue Alemania desde los años 60 por lo menos y fue el campeón mundial de las exportaciones. Ahí no había problemas de competitividad. La competitividad hay que buscarla en otras partes, no en el tema cambiario y no en el tema laboral necesariamente. Hay cosas que corregir, siempre va a haber cosas que corregir en el tema laboral, siempre, sobre todo para quien no tiene un empleo y lo está buscando. ¿Qué hay que cambiar en el tema laboral? Bueno, hay que buscar nuevas modalidades de contratación o mejorar las ya existentes. Por ejemplo, las contrataciones por temporada.
O en ciertos sectores las contrataciones por horas también. Yo trabajé, cuando yo fui estudiante, yo no hubiese podido trabajar sino por horas. Cuando yo fui estudiante en Alemania, yo trabajaba por horas, Gonzalo. Yo no me sentía estropeado. Mucha gente que nos esté escuchando lo ha hecho en la Unión Americana. Lo hemos hecho, pero yo no me sentía estropeado, maltratado, no. Lo hacía recibiendo todos los beneficios laborales de ley, cumpliendo, y para mí era un espacio de poder encontrar un empleo, de ir 2, 3 horas a un restaurante a atender mesas, que era lo que hacía, para poder estar tranquilo y poder estar allá, completar lo que me faltaba para poder estudiar, ¿verdad? ¿Dónde lavó platos usted? En la ciudad de Paso, en un restaurante trabajé por un tiempito, 2 años trabajé ahí, ¿ya? Pero hacía de todo, ponía música, lavaba platos, servía mesas, pero lo hacía... Pero aprendimos. Pero lo hacía 2, 3 horas, me pagaban bien. Me iba feliz a mi casa, completaba lo que necesitaba. No es porque me haya faltado, también uno se dignifica trabajando. El trabajo dignifica. Y enseña. Aprendes. Aprendes tanto trabajando. Entonces, ¿por qué negar esos modelos? ¿A quién estás perjudicando? A nadie. Estás generando espacios para el que hoy que está buscando un empleo, lo puede hacer al menos parcialmente, con todos los beneficios de ley, con toda la normativa, ¿no? Mesías. El problema es que el diálogo, vamos por esa parte, el diálogo está solo en un sector. El gobierno se ha quedado en la élite, conversando solo con un sector de empresarios, porque también se quejan, y esto lo decimos porque yo he oído en los medios, la pequeña industria también se queja, dice, ¿cómo podemos abastecer, cómo podemos resistir en este país con unos intereses de esa naturaleza? Y es cierto, y usted, José, lo sabe, como aquí en este país es de rifle, pero aquí este gobierno, ¿usted cree que lo ha tocado eso? Lo ha tocado. Aquí, don Gonzalo, hemos dicho con varios analistas, y para crear empleo no es fácil. ¿Cómo puedo yo invertir con unos intereses tan altos dentro de todo ese nivel? Eso es lo que, pero a la banca, y no pueden decir aquí que la banca ha perdido, la banca ha ganado. Si aquí debería haber un acuerdo nacional, aquí no se trata que estamos en contra de todo, no. Queremos que haya un acuerdo nacional, pero primero para producir en el Ecuador, segundo para ver, mire, somos 8 millones, si es facilito, de trabajadores. ¿Sabe cuánto estamos en el seguro? 3.700.000 y pico de afiliados. ¿Y a dónde está el resto? Esa es nuestra preocupación más grande, de los miles de desocupados. Y con eso se está explotando también a los extranjeros. Aquí eso, lo más grave en el país es eso. No se está cubriendo ese derecho dentro de este nivel. Hay algunas cosas que quiero comentar. Primero, por lo último, ¿no? La explotación a los extranjeros. Hay empresarios, sobre todo, se ve mucho aquí en Quito, en restaurantes, en locales, que están explotando la situación crítica de los ciudadanos venezolanos que están en Quito. Hay más de 400.000 venezolanos en Ecuador, la mayoría en Quito. Nosotros estamos haciendo inspecciones del Ministerio del Trabajo para que esos empresarios sean sancionados, porque eso no está bien. No está bien. No solo es un perjuicio para el empleado, y no solo es ilegal, sino también es competencia desleal para los demás personas que están buscando un trabajo. Respecto a que solo se está dialogando con un sector, sí le tengo que decir al señor Tatamuez que no es así. Si él quiere que entregue la información que necesite entregar en la Vicepresidencia de la República respecto a los insumos, como lo hacemos y lo recibimos siempre. La gente entrega insumos que nosotros procesamos, llevamos a las mesas, y luego del diálogo que se ha abierto desde que inició el gobierno del presidente, poder aterrizar acuerdos en el tema laboral, en donde evidentemente las centrales sindicales van a ser escuchadas y sus opiniones van a ser consideradas. Pero están persuadiendo a los trabajadores del campo, especialmente a la gente de la ruralidad, y a los cuadros de pobreza que podemos ubicar en las principales poblaciones de nuestro país. Ya están entrando los soldados correístas nuevamente a refrescarles y atribuirles vicios de conducción. Hay gente que lamentablemente se dedica a la desestabilización. Ese es su trabajo diario. No sé cómo les puede gustar aquello. Eso demuestra una vez más lo que es poner por encima el proyecto político
por encima del país, ¿no? Eso demuestra una vez más, o sea, se dedican a la desestabilización. Si protestan es a golpear, a pegar, a generar caos, con máscara. Como, si uno tiene una protesta justa, ¿por qué se tiene que tapar la cara? ¿Por qué tiene que llegar cubierto? Si uno tiene una protesta justa, decente, ordenada, llaman a cerrar las calles, a tomarse las instituciones públicas. Exactamente. Oiga, eso es delito, pero en las leyes que ellos mismos hicieron, pues. O sea que cuando ellos estaban en el poder, no estaba bien. Ahora que no están, ahí sí hay que tomarse las instituciones, cerrar las vías, ¿no? Perdóneme. Vamos conversando aquí, no hay un gobierno prepotente, no hay un gobierno arrogante, autoritario, no, todo lo contrario. Si tienen contribuciones, pero contribuciones reales, pues viables, decentes, no cosas que pero no hay se que pueden. ubicarles en su sitio. Yo no sé si ubicarles en su... Yo creo que cada uno se ubica en su sitio con su comportamiento. La ciudadanía sabrá ubicar en su sitio. ¿Usted cree que hay repulsa a esas acciones correístas? La ciudadanía hace rato que se cansó de la fricción, de la violencia, de la confrontación. Hace rato. Si lo que necesita la ciudadanía es que resolvamos las cosas como lo estamos haciendo, conversando de buena voluntad, escuchando a la gente. Vea, yo salgo y procuro hacerlo con frecuencia, por lo menos 2 veces por semana, a recorrerla y a revisar la gestión del gobierno en territorio. He estado en algunos lugares del país ya, lo más reciente en Manabí. La gente, más allá de tener críticas, porque además las escuchamos y con mucho gusto, y en muchas ocasiones son justas, además esas críticas a la gestión. En muchas ocasiones son justas, hay que decirlo así. La gente tiene una reacción diferente ante la autoridad. Es una reacción de cercanía, de aprecio, no de miedo, de temor. Uy, no te acerques que si le reclamo me va a pasar esto o lo otro. No. Y eso es lo que está cambiando. ¿A usted le han reclamado en la vía pública con el respeto que usted Mucha gente denota? se me acerca y me dice, vea, me pasó esto, no me parece justo. Disculpe, me ha pasado lo de acá, o esta obra de acá no la están cumpliendo, pero por supuesto, pero si ellos no me dicen, ¿cómo me entero, Gonzalo? Claro. ¿Cómo me entero? La idea es también escuchar. Yo a donde voy me siento un buen rato a escuchar a la gente, recorro, camino, me comentan. Problemas que a veces no tienen que ver con la gestión del Ejecutivo, pero que también podemos ayudar hablando con una autoridad local. También lo podemos hacer, porque a veces parece mentira, pero no tienen acceso a esa autoridad local. Nosotros podemos servir de puente también. Toda la gente hay que escucharla. Usted se ha sentado en las calles manavitas a conversar con la gente y a demostrarle que el esfuerzo no ha sido en vano y que se ve una panorámica de esas ciudades absolutamente con un recambio impresionantemente positivo. En muchas cosas se ha avanzado en Manabí, en otras no. Lamentablemente el proceso de reconstrucción empezó mal, por las razones que sean. Con los que cogían los cheques, además, que llegaban del exterior y de organizaciones. Por las razones que sean. Y se llevaron en el bolsillo. Habrán razones que ameriten ser judicializadas, Gonzalo. Yo no quiero entrar en detalle porque no me gusta interferir. Lo que sí yo le conozco que a usted no le gusta, pero hay que decirlo delante de la gente. Habrá razones que tendrán que ser o que ya están siendo judicializadas. Hay gente, y discúlpeme, y este es un caso de los que más a mí me afectó porque lo conocí, fue una de las primeras cosas que conocí cuando llegué a la vicepresidencia. Hay contratistas, posiblemente en contubernio con las autoridades responsables de eso, que a la gente a la que le tenían que refaccionar su casa destruida después del terremoto en la que perdieron todo, le hacían firmar el acta de recepción de entrega de obra, engañándolo seguramente ese pobre ciudadano, y la casa seguía igualita. Hasta o sea, ahora le decían firma para poderte empezar a ayudar. Iban, cobraban. Tiene que haber responsabilidad de las autoridades también, porque si no, ¿quién inspeccionó que se haya hecho el trabajo? Eso ya está judicializado. Pero esa pobre persona, ese pobre ciudadano, por eso es que ese tipo de cosas son inhumanas, ¿no? Robarle a un ciudadano así descaradamente en esa situación tan crítica, después de haber perdido posiblemente un hijo, un padre, después de haber perdido todas sus pertenencias, en esa desesperación, hacerle eso a un ciudadano. Perdóneme, eso ya no es ser delincuente, eso ya es ser inhumano, pues. Eso ya supera cualquier barrera ética, moral, supera todo. Eso hay ahí. Por eso yo sí pido disculpas, aunque no haya sido responsable ni yo ni el gobierno del presidente. Yo sí le pido disculpas a Manabí, a nombre del gobierno nacional y a Esmeraldas, por ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas realmente ejemplifican todo lo malo que se puede hacer, ¿no? La experiencia es que
Hay que y lo más verificar triste- y lo más el tránsito de los trabajos de reconstrucción. Y- Hay que ir a verificarlos casi diariamente. Y lo más triste, Gonzalo, es que esas personas hoy no se las puede dar un servicio adicional, o sea, no se los puede atender hasta que no termine el proceso judicial, porque ante la ley ellos ya fueron beneficiarios, cuando lo que fueron es estafados. Es terrible. Es terrible, realmente ejemplifica hasta dónde se puede llegar con la miseria humana. ¿Usted apoya todo lo que pueda hacer nuestra nueva fiscal general de la República? Porque parece que el daño irrogado y en la trama del correísmo lo que ha quedado en claro, eso digo yo, no lo quiero involucrar en mi balance, pero en la trama correísta los que han quedado son soldados que han prometido respetar las reglas de juego, amparar los desenlaces contractuales que siempre han sido perjudiciales para todos los pueblos de nuestro país. Y ahí están y siguen beneficiados de la justicia, amparados por la justicia, y especialmente por el área de fiscales. Yo no la conozco mucho a la señora Salazar. Ayer la vi en el tema del Acuerdo Nacional en la Asamblea. Creo que la ciudadanía tiene mucha esperanza en que ella pueda hacer un buen trabajo. Me sumo a esa esperanza como un ciudadano más. ¿Pero qué le recomienda a usted? No, que ella siga el camino que ha seguido de ser una persona honesta, transparente, decente. Yo creo que, y trabajadora, evidentemente, ¿no? Ella está ahí por sus propios méritos. Y lo único que puedo hacer es desearle éxito y decirle que en lo que nosotros podamos contribuir, enhorabuena para que se acabe la impunidad en el Ecuador. La impunidad predomina en la contratación pública hasta estos días porque hay descuidos de vigilancia. De alguna manera puede haber pasar, eso. pero lo que sí no va a haber es encubrimiento. Ok. Eso sí le puedo ofrecer, Gonzalo. Nosotros hemos trabajado en mejorar. De hecho, ayer se lanzó ya los resultados de las nuevas herramientas en el CERCOP para contratación pública, y lo que ha significado eso, más de 400 millones de dólares en ahorros, evitando la corrupción, evitando la contratación directa en emergencia, evitándola. Vea, yo he estado a cargo del tema invernal y hemos estado muy cerca en algunas ocasiones de declarar la emergencia. En algunos casos. He hecho todo lo posible porque así no sea. Ahí se aprovechan. He hecho todo lo posible porque así no sea. De hecho, tuvimos una reunión en Guayaquil hace un par de semanas para supuestamente decidirlo, porque en algunos casos podría haber sido necesario. Desde mi punto de vista, prefiero que no se dé, salvo que realmente sea completamente inevitable, porque en harta abierta hasta el justo peca. Así que hay que evitar las emergencias. El gobierno Ahí es cuando visita a la señora Tentación. Ahí el gobierno ha hecho un buen trabajo porque de tratar de agilitar la contratación normal, corriente, para evitar la contratación especial, que es en donde ha habido mucho problema. Ahora sí le digo, Gonzalo, porque ninguna autoridad le puede garantizar que no se escape una cosa u otra. Lo que sí le digo es que si se escapa un problema de este tipo, nosotros jamás lo vamos a encubrir, jamás. El modelo económico lo van a reajustar ahora que usted sale al campo. No me refiero solo a la ruralidad, sino a los escenarios donde hay un empuje empresarial combinado con esfuerzos del gobierno, financiamiento de los bancos, de las organizaciones. Hay que estar atrás de todo esto. Está respondiendo el sector privado a todo nivel, desde el más pequeño hasta el más grande. Está respondiendo, están confiando en el país, están invirtiendo en el país. Estamos en un punto de inflexión importante en donde el Estado pierde el protagonismo para que lo recupere el sector privado, y en ese punto de inflexión nos encontramos esperando, ojalá en el mediano plazo, el despunte económico que el país necesita, en función de que quien empuje la carreta sea la ciudadanía, no el paternalismo, sean los emprendedores del país, porque además los tenemos muchos y muy buenos. Así que en ellos hay que confiar, a ellos hay que entregarles las herramientas crediticias. A través del esfuerzo de ellos vamos a generar los empleos, el desarrollo y el crecimiento. Así pero ellos también tienen que contribuir con el dinero que lo tienen en otros lados. Bueno, el retorno de capitales es parte de las discusiones en cuanto al acuerdo por la Pero competitividad. ellos quieren truequear o canjear
siempre un poco chantajean Yo con el creo- lado yo creo de que no, yo creo- reforma yo lo creo- laboral, reforma esto, yo danos creo- estas yo garantías creo que hay y muchos- ahí traigo la plata. Yo creo- Eso tampoco es Yo creo, bueno Gonzalo, para nuestro que hay país. muchos empresarios en el Ecuador muy buenos y hay unos pocos que no son tan buenos. ¿Ya? Con los muchos muy buenos vamos a llegar a buenos consensos, Gonzalo. Con los pocos que quieren, como usted dice, chantajear, son pocos. No se puede ni empezar. Pues. Ya demostró el presidente de la República en el caso Sánchez que él no es sujeto a chantaje. Pero ¿qué Ya lo cambios demostró. que optimicen la confianza, la inversión empresarial? Pero es que está demostrado, van a- es que está demostrado que la confianza empresarial está restablecida con las cifras que le he dado esta mañana. No repite, por favor, Claro, solamente en un tema importante porque además demuestra, y eso sí demuestra claramente la confianza que puedas tener, que se trata de la formación de capital bruto, ¿verdad? El punto más alto en algún momento en bonanza Ujú. económica pudo haber llegado, esto es desde el año 2000 la estadística, pudo haber llegado al 15%, ¿sí? En el sector privado, y el sector público superó en el 2013 y 2014 al sector privado, que estuvo en un punto bajo en el 2013 y 2014 del 11%. Hoy el sector privado en su formación de capital bruto está en el 18%, lo más alto de la historia. Lo que demuestra que el sector privado está respondiendo, está confiando, puede ser más, debe ser más, vamos a seguir tratando de que sea más. Nos falta un poco más de fuerza en el sector de inversión extranjera directa. Tenemos récord el año pasado, sobre todo por el tema del desarrollo minero, pero tenemos que darle un empujón adicional a eso. Solamente unos 3 temas que me parece importante en el ajuste macroeconómico que están los empresarios exigiendo. César Robalino decía en recientes horas que, por ejemplo, hay que al Servicio de Rentas Internas, al famoso SRI, fortalecerlo. Así es. Este momento hay un cuadro muy vigilante, me parece que está en buenas manos, con una ofensiva más intensa respecto de la evasión. Están evadiendo los empresarios y todo el mundo que hacemos. No puedo generalizar, siempre Sí, hay... claro, no le pido tampoco aquello. Siempre hay problemas en el tema tributario. Nuestra obligación es que se pague lo que se tenga que pagar. Y nuestra obligación también es tratar de ampliar la base de contribuyentes. No cobrarles más a los mismos, sino que cada vez sean más los que paguen, ¿no? Y la elusión. Bueno, es una forma diferente, digamos, entre comillas, legal de evadir, pero hay que evitarla también. Hay que buscar el marco legal para que no se pueda dar. Dicen que la ley de régimen monetario, de régimen bancario, también tiene que ser modificada. Explican que es necesario crear un banco central independiente. Eso sí me parece importante. Yo estoy Técnicamente... Ojo, dos cositas, yo estoy de acuerdo. Técnicamente del gobierno, pero de propiedad del pueblo ecuatoriano y sus intereses. No, se maneja técnicamente hoy el Banco Central. En la Constitución del 2008 lo hicieron instrumento del Ejecutivo. Para mí fue un error, lo dije siempre, pero es un cambio constitucional. Lo que podemos hacer nosotros como gobierno es siempre tratar de que se maneje de forma técnica, responsable, evitando que sea la caja chica de finanzas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer para garantizar que las reservas del Banco Central, sobre todo, puedan sostener o fortalecer la organización. La misma gerente que está ahora se tomó 7.500 millones de dólares de reserva internacional para convertirle en una liquidez en favor de las necesidades fiscales. Eso ya no va a acontecer. Nosotros no es nuestra ¿Eso es lo línea que de se trabajo. queja? Nosotros, por el contrario, estamos trabajando en el fortalecimiento de las reservas. Inclusive es parte de los objetivos macrofiscales del gobierno. El Banco Central del Ecuador no es una banca comercial, hay que dejar perfectamente esclarecido, ¿no? Eso es lo que dicen los empresarios en este manifiesto. Estoy de acuerdo. Bueno. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, vicepresidente. Me quise meter en el tema económico, hoy nos quedamos un par de horas. Peor conmigo, que me encanta. A usted le encanta. Le agradezco la invitación, Gonzalo. Vice, un gusto gracias. estar acá. Siempre un gusto saludarlo. Saludos a sus hijos, a su esposa. Muchas gracias. Le agradezco de veras. Muy amable, nos ha honrado, como dije de comienzo, con su generosa presencia. Y cuando retorne el presidente, años que no le veo. Pero invítele. Me da una buena sugestión. Vamos a hacerlo. Muchísimas gracias, vicepresidente. Inicio de espacio promocional y publicitario.
Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida.